Hola, mis queridos nómadas, nuevamente estamos aquí en una historia de un migrante para llevarles a ustedes un testimonio maravilloso de otro migrante más que tenemos y que nos encantaría que nos contara su historia. En esta oportunidad queremos que nos acompañes con un cafecito, un té en nuestras bellas tazas de nómadas con raíces, por supuesto. Y pues nada, simplemente te doy la bienvenida, Carolina, a este espacio que es tu espacio. Queremos escucharte, queremos oír tu historia, que seguramente será muy edificante para cualquiera que esté por allí escuchándonos. ¿De dónde eres, Carolina? ¿A dónde te fuiste y con quién migraste? Hola Maru, bueno, gracias por la invitación. Yo soy Carolina Scott, soy venezolana, nacida en La Guaira, pero viviendo muchos años en Caracas. Y migré directamente de Caracas. Bueno, realmente tuve una antesala en Estados Unidos porque yo salí de Venezuela de vacaciones de Semana Santa en el 2017 para Miami. Y justamente el día que salí empezaron las revueltas en la calle. Y eso fue tornándose cada vez más y más complicado, por lo cual mi estancia en Miami se empezó a ralentizar y llegó un punto en donde definitivamente entrar a Venezuela y sobre todo llegar a Caracas era prácticamente imposible. Estaban todas las vías todos los días tomados. Ya habían empezado a suceder las muertes bueno, de los que asistían y la situación estaba prácticamente fuera de control. Y entonces tuve que tomar la decisión de o permanecer más tiempo en Estados Unidos, por lo cual pues me implicaba un tema migratorio distinto al de turista, o venirme a España, en donde está mi familia. Mi Va. mamá y mi papá están aquí, viven en Barcelona, mi hermana tiene muchos años viviendo en Barcelona y bueno, lo que me planteé fue volar directamente desde Miami a Barcelona y aprovechar de hacer un trámite migratorio que no lo había hecho nunca, no había tenido ni siquiera el interés de hacerlo, que como hija de españoles era tramitar mi documentación. Y fue una decisión muy sobre la marcha, después bueno, suspender el boleto varias veces, de hecho hasta lo perdí. Tuve que comprarme un boleto y venirme para España y llegar de manera un poco improvisada. Estando aquí, bueno, adelanté algunos trámites migratorios, pero mi proyecto siempre era tener que regresar a Venezuela. Yo había dejado toda mi vida suspendida. Es verdad que Venezuela estaba muy convulsa y a la final no hubiese podido adelantar mayor cosa, pero finalmente cuando se tranquilizó algo la calle, que fue para finales del 2017, yo volé a Venezuela, cerré lo que pude cerrar, reorganicé lo que pude de mi vida y entonces me volví a Barcelona ya con el proyecto de instalarme más tiempo, de quedarme por el tiempo que fuese necesario y bueno, empezar a emprender una vida aquí de manera diferente. ¿Y te mudaste sola, Carolina? Aparte que ya nos dijiste que tu familia, digamos, tus papás, tus hermanos, pero te mudaste sola o fuiste con alguien más en ese proceso. No, yo me mudé, todo este periplo fue sola, Vale. pero la verdad es que tuve la acogida aquí de mi familia. No es lo mismo cuando llegas y tienes que empezar todo de cero a cuando te están esperando y te están recibiendo, bueno, que te hace el camino de inmigrante más sencillo. Siempre tiene sus bemoles, siempre es un aprendizaje y siempre, por supuesto puede haber un duelo, pero tener la acogida de tus seres queridos, de tus familiares, y hay personas que lo han recibido, amigos, compadres, bueno, es capitalizar todo ese aprendizaje que ellos ya transitaron para que tu adaptación sea más rápida. Y sí, yo llegué aquí sola, pero bueno, tenía pues la casa de mis padres, es mi casa.
Sí, claro que sí. Pero entonces quiere decir que tu proceso migratorio fue un poco sin planificación previa en el sentido que fue No, una cosa. exactamente. Esto surgió, esto fue una elección sobre la marcha, prácticamente inducida por una situación de calle de Venezuela que no me Correcto. permitía volver. Estamos hablando del Y 2017, ¿correcto? 2017, sí, eso Correcto. fue en 2017, en la fecha de abril. Los problemas de calle empezaron justamente el día que yo me fui para Estados Unidos, que fue el 12 de abril. Ese día exactamente, yo me monto en el avión a las 6 de la mañana y no sé nada. Y cuando llego a Miami, la noticia era que había problemas en la calle y cada día iba a más, a más y a más. Y bueno, estábamos en un vilo, hablo en plural porque iba con uno de mis hermanos, y estábamos en un vilo porque decíamos, bueno, nosotros estamos aquí y esto nos ha dejado atrapados. Es más o menos similar bueno, por supuesto, en contexto, ¿no? A lo que le puede estar pasando a gente ahora que se fue de vacaciones a un sitio y los atrapó la pandemia. Así es. Es muy, la incertidumbre te agobia porque tú no sabes cuándo puedes volver, cuándo vas a volver. Y lo que hacíamos era aplazar y aplazar y aplazar el boleto, porque eran unas vacaciones de Semana Santa, eran 5 días y a la final yo me terminé quedando 3 meses. Era insostenible porque la visa de turista, aun cuando yo la tenía por 6 meses, todo lo que indicaba era que no iba a poder justificar ante el gobierno de los Estados Unidos en una futura entrada y que yo estuve 3 meses de vacaciones. Me iba a decir, Correcto. mira, estuve aquí trabajando ilegal porque nadie se queda 3 meses de vacaciones. Y ahí fue cuando empecé a abrirme muy a mi pesar, porque nunca fue mi proyecto personal mudarme de Venezuela, nunca, nunca. Bueno, empecé a abrirme a la posibilidad de venirme a España como, como un plan B, que a la final se terminó convirtiendo en un plan A. Correcto. Ujú. Correcto. Sobre todo por el tema legal, supongo yo, ¿no? Eso Sí, frena sí, mucho la y toma de frenó, decisiones. sí, frenó muchísimo mi decisión de no estar ilegal en ningún lado. Había mucha facilidad de quedarse en Estados Unidos en ese momento, acogiéndose al estatus de asilo político, más aún justificado por los problemas de la calle. Pero bueno, yo a la final dije, yo puedo irme a España porque Claro. tengo la facilidad de los papeles a través de mi madre y bueno, tener esa documentación Sí. sin tener que acogerme a un asilo político con todo lo que eso conlleva. Correcto. Y básicamente era porque todavía me resistía a pensar que me iba a permanecer mucho tiempo fuera de Venezuela. Es que no estaba en mis planes, nunca estuvo, ni siquiera en las peores circunstancias de la vez del Carmona, el padrón petrolero, nada de eso me intimidaba. Mi vida y mi proyecto estaba en Venezuela. Pero bueno, eh, a veces el destino te pone unos retos y unos desafíos que de una manera muy coherente tienes que tomar decisiones y ese fue mi caso. Ese fue mi Correcto. caso. Y eso pasa muchísimo. Muchas veces los migrantes tenemos la posibilidad de planificarlo y otras veces no. Y a colación de todo esto, ¿cómo manejaste tú, Carolina, tu duelo migratorio? Sobre todo tomando en consideración que tú no tenías planificado el mudarte, te querías quedar en Venezuela, pero las circunstancias externas te empujaron a una situación. ¿Cómo manejaste tú ese duelo, esa pérdida profunda de tenerte que ir a otro país? Mira, yo primero que nada, yo tengo muy en claro de que yo soy una persona con una fortuna que muchos inmigrantes, por ejemplo, no han tenido, que es irme a un país y que me estén esperando mis padres. Eso es una bendición. Yo todos Wow. los días te agradezco porque, wow, cuántos no quisieran tener ese privilegio. Así Pero es. aún así, el país es el país. Y no quiero sonar chauvinista, ¿no? Yo no soy necesariamente la más arpa, cuatro y maracas, pero hay algo, una conexión más allá de lo que se pueda explicar con palabras con el país de origen, ¿no?
Correcto. Y yo cuando estaba aquí, cuando llegué y mientras hacía mis trámites migratorios, tenía mucha ansiedad y lo que quería era volver. Yo quería volver a Venezuela. Yo estaba añorando que se tranquilizara un poco el país para volver y pude hacerlo. También considero que soy muy afortunada porque hay gente que todavía tiene esa añoranza y no lo ha podido cumplir, pero yo pude hacerlo. Y cuando yo llegué a Venezuela, yo dije, es que necesito cerrar bien. Y si me voy a ir, es como pedirle permiso al país, de decirle, mira, yo no lo quiero hacer, pero en este momento las circunstancias me invitan a que me abra y no como que no tengo otra cosa que hacer. No, me pude haber quedado también en Venezuela, ya la situación de calle se había tranquilizado, pero era abrirme a una nueva perspectiva, a unas nuevas posibilidades de vida y a un nuevo aprendizaje, pero desde otro espacio. Entonces yo aproveché, yo estuve un mes en Venezuela y Vale. haciendo muchos trámites para dejar todo relativamente en orden, pero además de eso, de valorar y de agradecer al país. Y de ahí surgió justamente los primeros escritos sobre inteligencia migratoria. Correcto. Estando en Venezuela es que yo empecé a poner en blanco y negro mis reflexiones, porque tampoco no era para más nadie. Yo dije, yo lo tengo que escribir porque esto es una emoción y esto son unas reflexiones que me están llegando y que quién sabe si más adelante a alguien, inicialmente pensaba a gente de mi familia que también se estaba tomando decisiones de irse, y dije, yo creo que esto con alguien puede resonar. Y estando en Venezuela empecé a escribir y además me di cuenta de cosas que justamente por vivir allá posiblemente las pasaba por alto, ¿no? Cosas como la belleza, no sé, de la luz del día en diciembre, que es preciosa, todo el esfuerzo que se estaba haciendo por reconstruir una cotidianidad. Yo recuerdo haber ido a los centros comerciales y ver la Navidad y yo decía, madre mía, o sea, lo difícil que es mantener el ánimo navideño después de haber pasado un 2017 tan, pero tan combativo y además con tanto duelo porque había muerto tanta gente. Así es. Y aún así había ese ánimo de hacer las cosas, y no estoy hablando del ánimo de un lado o de otro, no me refiero al tema político, me refiero inclusive al tema Humano. al día a día, al humano, a la señora que limpia, a la conserje de mi edificio, a mis vecinos. Y claro, eso me llenaba el corazón como de amor. ¡Wow! Yo, no sé, valoré mucho eso, mucho, mucho. Y a su vez me forjó un compromiso personal Así es. que es, esto se tiene que saber en el exterior. Y de eso nos vas a contar ahorita, porque creo que parte de la misión, sobre todo cuando tenemos esas epifanías maravillosas, y es un poco lo que le sucedió al equipo de Nómadas con Raíces, es cómo llevar todo esto para justamente ayudar, edificar a mi compatriota o a otros compatriotas que puedan estar pasando por este mismo tránsito. ¿Cuál fue ese lugar, ese lugar geográfico, el último que viste, que cerraste los ojos y dijiste, aquí me despedida y El no sé cuándo Ávila, voy a regresar? el Ávila, el Ávila, el Ávila. El Ávila de Yo, Caracas. sí, el Ávila. De hecho, yo me traje una cartuchera, la tengo aquí, que tiene el perfil del Ávila. Fenomenal, por supuesto. El Yo creo que Ávila. todos los caraqueños tienen ese apego por el Ávila, como los maracuchos por su puente y el Catatumbo, los merideños por el Pico Bolívar, y bueno. Bueno, entrando a Sí. materia profesional, ¿a qué te dedicas actualmente? O mejor dicho, háblanos de este programa que tienes, que has pensado, que fue tu clave inspiracional. Más allá, evidentemente, cuéntanos tu historia profesional que estás haciendo actualmente, y cuéntanos de esa inspiración. Queremos saberlo. Yo
Soy agente de seguro, siempre he estado en el negocio de seguro, soy graduada en seguro, mi única profesión ha sido seguro Exactamente, en distintas exactamente. áreas con distintos roles, ¿no? Al principio, muchos años dentro de compañías de seguro en Venezuela y luego en mis últimos 15 años profesionales de manera independiente. Además es un negocio familiar porque trabajamos, mis hermanos y yo todos trabajamos en seguro. Y bueno, eso yo no había valorado lo importante del seguro. La verdad es que siempre me ha gustado, pero no le había dado tanto valor hasta que me tocó emigrar y me di cuenta de que podía insertarme rápidamente en mi profesión. Eso es súper importante porque cuando viajas tienes que buscarte la forma de producir. Y bueno, afortunadamente el negocio de seguro es bastante parecido en todas partes del mundo. Además somos pocos. Y además eso lo voy a dar como publicidad por si alguien ve este Supuesto. video ahora en el futuro y está dudando de que puede estudiar, les recomiendo que estudien seguro porque somos muy, muy pocos para la cantidad de demanda profesional que requiere el sector en cualquier parte del mundo. Casi que tienes garantizado el trabajo en cualquier parte del mundo. Por supuesto. Porque la estructura es la misma, lo que cambia son, bueno, las leyes de cada país los modelos comerciales. Pero en esencia, el que sabe de seguro lo puede aplicar en cualquier lado. Y esa fue una ventaja también que yo tuve, que cuando yo llegué aquí me pude insertar rápidamente en mi profesión. Por supuesto, contando con que tenía ya la documentación para trabajar. Y cuando llegué y finalmente entro en una compañía de seguros, no como empleada, sino como autónoma, y me formo, paso por los procesos formativos que son obligatorios por el ente que regula la actividad en España, ¿Sí? la gente de la oficina se da cuenta que yo sé de seguro y me dan la oportunidad de ser supervisora de grupo, que forme un grupo comercial. Y ahí entonces fue cuando yo puse en práctica toda esa, yo no quiero decirlo compromiso, pero sí esa idea de apoyar el talento venezolano, porque también me había dado cuenta, había conocido en algunas reuniones a gente venezolana y todo el mundo tenía un súper currículum, una súper experiencia, una súper trayectoria, y yo decía, madre mía, pero es que yo en Venezuela no los hubiese valorado, o sea, no valorado, no los hubiese conocido, porque cada uno estaba en su área, cada uno estaba en su vida, en su sector, y aquí coincidíamos en eventos, por ejemplo, de Asocaben, que es la Uh -huh. Asociación Catalana Venezolana, o en alguna actividad, alguna misa, y apenas alguien me leía, o sea, me comentaba su historia profesional y decía, no, esto es demasiado talento, demasiado. Entonces cuando me dieron la oportunidad de que llevara grupo comercial, yo empecé a reclutar venezolanos. De hecho, el grupo se formó éramos como 12 apóstoles, 12 venezolanos, uno mejor que Mejor otro, que el otro, con un currículum más con vasto que unos el otro. currículos y unos perfiles, ninguno era de seguro, bueno, Correcto. una sola, Ok. pero todos eran unos duros en sus profesiones, con unos talentos, además con una disposición de aprender. De hecho, Maravilla. todos aprendimos. Para mí era un privilegio, un súper privilegio, porque además las historias de vida, todo lo que habían dejado atrás, todo lo que tenían de ideas, de desarrollo, todos con ese ánimo de emprender. Yo me quedaba, de verdad para mí fue un súper aprendizaje conseguir tantos paisanos tan, pero tan preparados, con tanto ánimo. Nosotros le imprimimos a esa oficina de seguro una dinámica que, bueno, dejamos muy bien parado el nombre de como venezolanos porque nos ganamos un premio ese año, eso fue en el año 2018, como mejor grupo, mejor supervisora, y además la persona que estaba por encima mío, que es española, tiene 17 años en esa empresa, también gracias a nosotros se ganó el premio. Fue muy bonita la Qué maravilla. experiencia, muy Súper. bonita, porque yo creo que se cumplió eso de que, bueno, somos unos echados para adelante. Somos Así es. unos duros, unos echados para adelante, somos muy dados a aprender cosas nuevas. Y mira que el seguro no es fácil, es muy técnico, pero no hubo nunca un no
puedo, no sé, no quiero, no lo vamos a hacer. No, no, no. Era así, éramos como una máquina de crear ideas. Porque de repente yo decía, oye, hay un evento, entonces, pero vamos a hacer una rifa, pero vamos a no sé qué. Y a la final terminábamos montados en un súper estrategia. Maravilla. Además nos divertíamos, yo me reía muchísimo porque cada uno, o sea, tenía un maracucho, te podrás Claro, imaginar. ya. Me lo Súper, dices todo. de Caracas, uno de Punto Fijo. Entonces, bueno, fueron momentos Sí. grandiosos. Yo, bueno, estoy muy satisfecha. Luego cada uno cogió, a medida que fue evolucionando en su vida migratoria y obteniendo sus papeles, recolocándose y tal, cada quien agarró su camino. Ok. Pero el momento que estuvimos fue fantástico. De hecho, la directora de la oficina me decía, tráeme más venezolanos, Eso voy. tráemelos todos. A eso voy. Tú sabes que la opinión pública es uno de los grandes poderes, para bien o para mal, y con toda esta ola enorme de migración venezolana, pues siempre, tú sabes que las noticias malas son las que más les gusta a la gente por amarillista. Sí. Sin embargo, eh, yo quisiera que tú, con tus palabras y brevemente, si así lo consideras, por supuesto, ¿tú crees que realmente la ola migratoria venezolana, sobre todo, porque bueno, de otros países de Latinoamérica han migrado en otras oportunidades, tienen más tiempo migrando? El venezolano, yo creo que esta ola migratoria fuerte ha sido no más de 10 años, porque empezó la migración antes, pero Se realmente esta agudizó ola, a partir del 2017. correcto, ha sido esta gran ola enorme que nos hemos ido a todos los países. ¿Tú consideras que somos una gente positiva, de cambio, que inclusive podemos empujar cambio en los países a donde vamos, como ha pasado con muchos grupos migratorios en otros países y en otras épocas? Cuéntanos tu punto de Desde mi vista. experiencia, desde mi experiencia, que ha sido corta realmente, pero desde mi experiencia profesional es así. Nosotros no solamente llegamos al sitio a ver cómo nos resolvemos la vida, que es bastante válido, porque cuando eres inmigrante tienes que ser muy concreto en tus objetivos para no perderte. Pero además de eso, siempre hay la disposición de aportar. Eso es innato. A veces está mal visto. A algunas sociedades les parece que eso es soberbia o puede ser una intromisión. Acordémonos que podemos estar en unas sociedades que son muy conservadoras Correcto. o muy pragmáticas o muy rígidas, y nosotros esas cosas no las tenemos. La sociedad venezolana es demasiado abierta, hasta en el plano negativo es como hasta salía, porque todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo, pero desde el punto de vista positivo eso es lo transformador. Son los cambios, ¿me Exactamente. entiendes? Porque a la final estás moviendo de repente estructuras y cimientos que ya estaban envejecidos y que ameritaban un nuevo enfoque, una nueva idea, una forma creativa de ver las cosas. Además, voy a agregar un punto adicional. Eh, Nosotros somos muy tecnológicos, indistintamente de nuestra profesión e inclusive edad. Tenemos una cercanía con la tecnología. El que menos sabe manejar bastante bien un móvil, que por lo menos aquí en donde yo estoy, a veces eso no siempre te lo consigues, no es algo que está siempre presente, ¿no? Entonces es un plus porque la tecnología además evoluciona muy rápido y eso invita a que siempre estés como sobre la vanguardia. Eh, yo creo que esos son aspectos positivos, por supuesto, respetando que somos nosotros los que estamos llegando a un país, no podemos llegar a imponer o a criticar, que también es muy dado de los humanos, de juzgar y criticar y prejuiciarnos, Correcto. pero bien manejado
es una chispa que pone al entorno a vibrar en otra sintonía. Exactamente. Yo particularmente no he sentido nunca un rechazo o un estigma por ser venezolano. Yo sé que hay otros compatriotas que en otros países sí lo han sentido, pero la verdad es que en mi caso no ha sido así. Al contrario, como te decía, más bien me decía, oye, tráeme más venezolanos porque que son muy, muy, muy avispados Claro. y completan siempre una idea con algo superior, porque además somos muy ambiciosos, no nos Sí, gustan las cosas pequeñas o mediocres, sino no, queremos algo que llame la atención e insisto, bien conducido, eso es positivo, es un es un excelente, talento. es una excelente energía, yo también lo creo así, bien dirigido y bien manejado, esa potencia que tenemos puede inclusive hacer cambios importantes en donde estemos. Tomando en Sí. consideración todo esto que me estás diciendo, ¿cómo ha sido tu acogida? Que ya no los has más o menos mencionado, pero ¿cómo ha sido esa acogida en España? Estás en Barcelona. ¿Cómo sientes tú que ha sido esa acogida? O sea, ¿el país No, realmente te ha dado excelente. oportunidades, etcétera? Sí, sí, claro que sí. Sin olvidar que yo capitalizo la estancia de mi familia aquí. O sea, yo llego y el margen de error era relativamente controlado porque ya mi hermana tiene muchos años aquí y me decía, mira, métete por aquí, métete por allá, habla así o habla asado. Y mis padres también estaban aquí, ¿no? Además, bueno, esto sí es algo, una apreciación, que es que yo soy bastante observadora. Entonces, antes de lanzarme a la piscina, yo me tomé un tiempo, que fue algo así como 2 meses, para formarme. Aquí hay un ente fantástico que se llama Barcelona Activa, se los recomiendo. Si alguien está escuchando esto o lo va a escuchar en el futuro y está en Barcelona, por favor, no pierda la oportunidad de formarse en Barcelona Activa. Es gratis, puede hacerlo inclusive con pasaporte, no importa el estatus migratorio y eh, para mí es lo mejor que me ha aportado, tanto de forma académica, o sea, tendencia, eh, además me ayudó con compartir con la sociedad, ¿ves? Cómo es la gente aquí, que cómo hablan con el idioma, aquí se habla catalán. Correcto. Bueno, Barcelona Activa. Y yo lo que hice fue aprovechar, mientras no conseguía, pues, insertarme laboralmente, Correcto. utilicé todo ese tiempo para formarme y para aprender y para escuchar y para preguntar y para estar disponible para la sociedad. Para no llegar yo al rompe y decir, bueno, aquí llegué yo y qué es lo que hay que hacer. No, yo tuve como ese tiempo para hacerlo, cosa que lo agradezco porque luego lo pude poner en práctica de una forma más asertiva, ¿no? Por supuesto. Y la acogida es excelente. La verdad es que yo no he tenido ningún problema con respecto bueno, a estar dentro de la sociedad. Es muy parecida en cuanto por lo menos gastronomía, costumbres a la venezolana. Cada zona de España es particular, tiene bueno, sus arraigos, pero yo creo que es un tema de respeto, ¿sabes? De entender que, bueno, que además la gente que de aquí no tiene la culpa de que tú hayas No, emigrado, claro que no. porque a veces vienes con ese rencor de, concha, me tuve que ir de mi país y tengo que Sí, llegar aquí. Bueno, pero la gente de aquí tampoco tiene la culpa de lo que está no. pasando en Venezuela. Al contrario, yo creo que hay bastante sensibilidad con lo que está pasando en Venezuela y a los venezolanos, por lo cual bajar un poquito la guardia, entender también que estamos en un continente que ha pasado muchísimas cosas, muchísimas. Mira, Sí, como yo le digo a veces, lo reflexioné yo y luego lo comparto cuando estoy en reuniones. Oye, cuando tú hablas con un europeo, tienes que estar claro de que indistintamente de la edad biológica que tenga esa persona, estás hablando en una persona que tiene una historia de por lo menos 2000 años. Nosotros como exactamente. país somos muy, muy jóvenes. Yo, Muchos.
En estos días hacía una visita a una iglesia que queda aquí en Barcelona con unas amigas venezolanas y entre otras cosas las llevé para que vieran que la placa de la iglesia tiene 900 años. Bueno, Imagínate tú. tiene como 1000. Sí, Porque en el momento que hicieron la placa y ya la placa es vieja, y sí. ellas me decían, pero 900 años, claro, no te cabe en la cabeza, porque nosotros venimos de un continente muy, muy joven. Bueno, por lo menos voy a hablar de Venezuela, porque el Sí, sí, continente pero es una tiene realidad. tradición antigua, pero en Venezuela somos un país muy joven. Así es. Y posiblemente ese matiz de lozanía nos da también esa vibración, pero hay que respetar las otras culturas que son mucho más ancestrales y que la gente es como es, también por la memoria histórica que tiene. Yo O también sea, lo creo así, yo también lo creo así. claro, no es lo mismo hablar de conflicto en Europa que entender el conflicto que tenemos en Venezuela, sin comparar cuál Así es es. peor que otro, pero el concepto se entiende distinto. Ni siquiera, bueno, la palabra guerra, nosotros nunca hemos tenido guerra, pero aquí la palabra guerra es delicada. Entendamos que inclusive en Europa hasta hace 70 años hubo una guerra Por eso. y Si se nuestras acuerdan guerras fueron las guerras de independencia, imagínate. que sí, que están muy, muy antiguas y que no es lo mismo una guerra o una guerra civil, que también es muy duro, que una guerra de la magnitud que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en donde ya inclusive el tema bélico estaba bastante más desarrollado. Entonces, es tener esa curiosidad de decir, bueno, ¿por qué la gente es como es? Inclusive es un ejercicio hasta para preguntarte a ti, bueno, pero ¿por qué nosotros somos como somos? Así es. ¿Por qué somos así? ¿Quién nos hizo así? ¿Quién nos enseñó que fuésemos así? Y es un ejercicio de empatía. Cuando tú Así es. entiendes que la gente es como es en el sitio donde llegas, indistintamente de la ciudad donde llegues, empiezas a ver más allá de la fachada y empiezas a ver, ah, bueno, pero es que claro, el estigma, el estigma. Nosotros, por ejemplo, no somos racistas, pero bueno, ¿por qué en algunos países son racistas? ¿Qué ha Así es. pasado? ¿Qué los ha separado? ¿Por qué hay enfrentamiento? ¿O porque son clasistas? ¿O porque, no sé, orillan a las mujeres? O sea, ahí empiezan a abrirse como nuevos campos de información que son interesantes, porque si tú no los juzgas, si no vas con ese prejuicio, más bien puedes conseguir puntos de cercanía y me ha pasado y yo digo, cónchale, pero ya nosotros eso ya lo superamos, por ejemplo. O en Venezuela eso no se ve. Mira, Bueno, nosotros no tenemos ese problema. Más sí. bien empiezas a decir, wow, como sociedad no estamos tan mal. No, yo creo que además, bueno, primeramente creo que España ha sido un excelente país que creo que ha acogido a los venezolanos, sobre todo a toda Latinoamérica, porque la verdad que sí, pero especialmente a los venezolanos ha tenido una Sí, mano sí. fabulosa, conociendo además el background político de Venezuela. Eso es una realidad. Y habría que agradecerle, para bien o para mal, en el sentido que, bueno, hay gente que no se ha sentido bien, porque es humano, pero hay que agradecerle a España todo el gran esfuerzo que ha hecho por los venezolanos y porque estemos además de una manera Sí, legal, cómo no. etcétera. Creo que los venezolanos tenemos como una característica particular que nos hace diferente inclusive a los mismos latinoamericanos. No sé por qué es eso, pero creo que nos hace de alguna manera ser un tanto diferentes a pesar que somos un conglomerado bastante similar en cuanto a comida, cultura, nuestra independencia, sobre todo en Sudamérica. Pero ¿por qué los venezolanos tenemos una característica que nos hace simplemente un tanto más diferentes? Que es eso que tú estás diciendo, somos un poco más clasistas que racistas, estamos más mezclados, pero probablemente sea eso, que nuestra mezcla fue mucho más profunda desde el inicio y entonces eso nos trajo como consecuencia que todos tenemos un salto para atrás y eso nos hace ser más amplios, no lo sé.
Yo estando aquí, a mí siempre me ha gustado la historia, pero estando aquí me he interesado aún más, porque, claro, como nos une una historia con España, Por supuesto. Me ha llevado a releer algunos libros, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo concluyo es que también Venezuela no fue el enclave de la monarquía española. Exactamente. Nosotros fuimos capitanía, o sea, ahí fue el Exactamente. militarismo, por eso que también posiblemente tengamos cierto dejo con el militar, ¿no? Porque ahí Así lo que es. hubo fue una presencia militar para custodiar, bueno, las cosas de la corona. Así es. Así es. Pero eso también trae aliado a una población, a una clase social. No es lo mismo Perú, Colombia, en donde sí hubo Un virreinato. presencia, virreinatos, y hubo presencia de la monarquía con todo el tren, porque la monarquía no es una figura, es toda una institución que se va con ella, la iglesia, la parte civil, las clases sociales, porque no era lo mismo el que iba al virreinato al que iba a una capitanía. O Así. sea, por eso es que también nosotros, no sé, posiblemente seamos más relajados como sociedad, y que a pesar de que estamos dentro de Latinoamérica, no lo notas igual en un Perú o en un Colombia, en donde Correcto. las clases sociales estuvieron mucho más marcadas y más diferenciadas. Nosotros, pues, más allá de los Vamos del Valle, más o menos todos nos llevamos bien. Así es. Entonces, es volver otra vez a hacer un ejercicio. Yo entiendo, oye, que no todos los inmigrantes tienen ni el tiempo ni la cabeza. Mira, cuando llegas a un país tienes que estar pendiente de tantas cosas, porque no estás ubicado geográficamente, porque tienes que aprender, si tienes que aprender el idioma, más aún, pero si no es el idioma, tienes que aprender los modismos, de dónde haces el mercado, o sea, no tienes la tranquilidad como para dedicarte a releer la historia de Venezuela y nada por el estilo. Pero Correcto. no hay que yo los invito a que no haya que llegar a esos extremos, sino más bien como ver todo con los ojos más abiertos. Y para muchos la oreja. Yo invito mucho a escuchar. No se decepcionen si les dicen una y otra vez, porque a mí me lo dicen todavía, ya te lo dije. No escucha, no escucha. El cerebro está codificado y poco a poco se irá descodificando. Te lo van a decir 1000 veces y puede que captes la primera una cosa y a la segunda completes la recomendación, pero vamos a darnos como el permiso Así y es. tener un poco la tolerancia de entender que no depende de si no eres o no eres inteligente. Es que el cerebro, la mente tiene un filtro y se bloquea. Y según cómo estés tú más disponible o menos disponible, vas a poder captar más cosas y reflexionar más cosas. Pero eso es parte del proceso migratorio. Insisto, yo tengo 3 años aquí y todavía me dicen cosas y mi hermana pierde la paciencia conmigo, pero ya yo te lo dije. Sí, pero ¿cuándo? Hablaba en estos días con una persona de aquí que es reclutadora y me dice, pero yo te lo dije. Y yo le dije, pero yo no lo escuché. Perdóname. Sí, sí, Tengo escucha selectiva todavía. sí. Y bueno, es tolerarnos eso, porque caemos en mucha frustración, en Así es. mucha ansiedad, en eso de querer avanzar más rápido para ver si te insertas más rápido y el dinero se me está acabando. Y bueno, ni hablar si vienes con un grupo familiar, los niñitos en el Por colegio. supuesto. ¡Wow! Es fuerte, pero también Sí, yo creo que no somos ni los únicos, ni los primeros, ni seremos los los últimos. últimos. Hay sociedades, Totalmente de acuerdo. los humanos somos nómadas. Bueno, bien puesto el nombre que tiene nómadas con raíces, o sea, somos nómadas. Esa sensación de asentamiento es relativamente nueva en nuestro cerebro, porque la verdad es que tenemos más siglos de nómadas
que de pisatario. Entonces confiemos en esa sabiduría interior y dejémonos asesorar. Así es. Como, si algo tengo que decir es que a veces interrumpimos mucho y cortamos una información que es importante. Los españoles hablan bastante, afortunadamente, y hay que tener paciencia de escucharlo. Y no, ya va, espérate, no, pero dímelo. No, no. Todo hay que escucharlo. Porque nosotros tenemos una energía de inmediatez. Y lo queremos todo ya. Yo soy una. Yo lo quiero todo ya. Y el español no tiene esa inmediatez, es un poco más calmado en sus procesos. Tenemos como las culturas diferentes, el venezolano sobre todo es como que siempre las sonrisas como un tema, hay una cordialidad en nosotros hasta las peores circunstancias. No sé si es bueno o malo, no, eso no es para juzgar si es bueno o malo, es así, y lo he comparado en varias ocasiones. Y el español es mucho más duro en su expresión, pero eso no carece de cariño o de atención a tu persona, sino es su cultura verbal. Puede ser, exactamente. Es que te digo, es abrir los ojos. Exactamente. Y también jugar el juego que se juega en el sitio. Así es. Yo ahora estoy en el ejercicio, que además hasta me divierte, de pensar si yo fuese extranjera en Venezuela, ¿cómo la estaría pasando? Por ejemplo, cada vez que voy a hacer un trámite que está relacionado con oficinas públicas, yo me pongo a pensar y digo, cúnchale, si yo fuese venezolana y no sé, si yo fuese extranjera en Venezuela y me fuese a sacar el padrón, ¿cómo me iría? Yo no creo que me iría mucho mejor. Yo no quiero ni imaginar. No quiero presuponer cosas, pero nos olvidamos que también cada país tiene lo suyo y Venezuela. Así es. Múltiples cosas buenas, pero también tendrá sus trancas. Y ese ejercicio de empatía de cómo la ha pasado un extranjero en Venezuela, o cómo la puede pasar, te contestúa a que de repente lo que tú estás pasando aquí no es tan malo o no es tan diferente a lo que pasa en tu país. Totalmente de acuerdo. Porque nos olvidamos de eso, o sea, nos olvidamos de que ya también es un tema sacar algún papel, renovar alguna cosa, renovar el diseño. Bueno, que tienes una red de contactos que te lo facilita, eso es otra cosa, pero la institución como tal tiene puede tener su falla, y si te cuesta a ti, que eres venezolano, imagínate cómo le puede costar a una persona que no sea del país. Entonces, es un ejercicio que yo estoy haciendo ahora cuando voy a una entrevista de trabajo y digo, wow, ¿cómo yo entrevistaría a una persona? Yo confiaría en contratar a una persona extranjera en mi país. O sea, yo me pongo en el zapato del otro, porque nos tienen que contratar sí o sí, o tienen que saber que yo soy la mejor. Ya va, espérate, ¿cómo lo comprueba? ¿A quién llama? ¿Cómo sabes si tú estás diciendo la verdad o no estás diciendo la verdad de tu currículum profesional? O sea, empiezas a ver otros aspectos y no desde me lo tienen que dar a mí sí o sí, o yo soy una víctima, o yo estoy aquí porque a mí el gobierno me sacó. No. Esa otra persona también tiene derecho a tener sus dudas, a validar, a confirmar si lo que tú estás diciendo es cierto. Es normal, es que tú lo harías. O sea, tú harías, María Eugenia, a alguien que te llegue así, ponte tú en Venezuela con tu cargo que tuviste la última vez y alguien te llega, es extranjero, tiene otros modismos, tú no confiarías ciegamente, tú empiezas, por mucho que te guste el perfil profesional de la persona, tú vas a empezar a sopesar, inclusive. Puedes decir, wow, yo lo puedo contratar, pero mi jefe, de repente voy a tener que dar la cara por esa persona después, poner las manos en el fuego. Claro, y también están las creencias colectivas. Entonces, como tú hubieses vivido esa experiencia en Venezuela y te dicen, mira que es un turco, entonces tienes una creencia colectiva de los turcos. O es italiano y entonces
tienes una creencia colectiva basada además en alguien que te contó algo, que no es ni siquiera la realidad, que es un fantasma. Entonces, claro que sí, y es excelente ejercicio, definitivamente, pero quiero retomar la parte de profesión, porque no terminamos de cerrar y me gustaría que nos contaras qué estás haciendo tú actualmente, a qué te dedicas actualmente en este Seguro. Claro. Igual, sigo trabajando en seguro, ahora en otra empresa. Ya no estoy llevando grupo, ahora yo soy agente comercial de seguro. Trabajo inclusive sigo activa refiriendo clientes para Venezuela, porque bueno, el colectivo venezolano no solamente tiene necesidad de protección aquí, también muchos han dejado a sus familiares en Venezuela y están muy preocupados, por ejemplo, por el tema de salud, bueno, que dejaron el negocio desatendido. Entonces, todo eso genera necesidades de protección. Nosotros tenemos la oficina de seguros, todavía está activa en Venezuela a través de mis hermanos que no se han venido. Y entonces, bueno, yo lo que hago es que los casos que me preguntan aquí, pero que necesitan protección en Venezuela, yo los refiero allá. Y aquí, pues vendiendo seguros aquí en Barcelona, pero también en toda España. La verdad, me van refiriendo gente de toda España, principalmente venezolanos. También tengo de otras nacionalidades, pero principalmente venezolanos. Claro, porque tu mercado natural es Venezuela, pero estás abierta a recibir clientes de otros lados y con otras necesidades. Y tengo entendido que no solamente el seguro clásico español, sino también manejas otras carteras, ¿no? Otros productos. Sí, ocurre que justamente en esta dinámica en donde estamos tan atomizados, no solamente el colectivo venezolano, no te creas, hay muchos otros colectivos que también han tenido, por las razones que sean, que moverse de sus países. Y el seguro es el mismo, lo que te decía al principio, o sea, la protección es la misma, lo que cambia es la compañía y el país que lo suscribe. Entonces, a través de alianzas justamente que tenemos con otras aseguradoras, fuera de España, a través de la oficina de Caracas, podemos asegurar gente en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier parte donde se encuentre, con productos con cobertura extraterritorial. Esa es una súper ventaja de este negocio, que no estamos geolocalizados, o sea, no estamos constreñidos a un solo territorio, sino que podemos ofrecer pues, protección en cualquier parte, sí. Tus coordenadas, Carolina, por si alguien está interesado en conversar contigo sobre este tema, de igualito, vamos a ponerlo abajo tus coordenadas, pero nómbralas, ¿en dónde te pueden conseguir para que se pongan en contacto contigo? Yo les pediría que me escribieran un WhatsApp, que es lo más barato, lo gratis que hay, indistintamente de dónde me escriban, al más 34 602 089 383. Eso es lo más directo. Pero además, yo estoy en LinkedIn como Carolina Scott, me van a conseguir. Estoy en Instagram como ya va, porque siempre tengo la duda de si es dame un minuto para confirmar y dar la dirección correcta. También estamos como @seguros_Scott Asesores, eso es en Instagram. Y mi cuenta en Instagram, ya se las voy a decir, es Carolina, _Scott, Scott es SCOTT. Y G de Gutiérrez, que es mi segundo apellido. Esos son los sitios donde me pueden conseguir. Y bueno, en Caracas tenemos oficina en Chacao. Como les digo, está activa. Nosotros estamos aquí. Por si alguien necesita, que dejó a sus padres en Venezuela, sí. Y que necesita... Ya sea que lo haga a través mío y yo los conecto, o ya sea que quieran contactar directamente con la oficina en Venezuela. Pero eso es lo que está pasando. Nos dimos cuenta, me di cuenta al ser inmigrante, que el inmigrante después se queda con una gran preocupación si deja a su familia, no solamente en Venezuela, hay gente
la familia quedó dispersa. Unos están en Ecuador, otros en Estados Unidos y Agregada, otros sí. aquí en España. Entonces me dice, oye, yo necesito protegerlo. Cada país tiene un sistema de protección pública que puede tener mayor o menor alcance. Y bueno, estamos claros de que si sucediese algo, sobre todo lo que más preocupa es el tema de la salud, ¿cómo lo paga? El asunto del inmigrante o de los que somos inmigrantes, pues, porque yo soy igual, es que no tienes maniobrabilidad económica para algo que se te salga del gasto del día a día. Es la mayor perturbación que hay, porque tú estás trabajando y tienes tu sueldo o el ingreso que te llegue por la vía que te llegue, lo tienes contadito. Oye, tanto para pagar el piso o la habitación, tanto para la comida, tanto para el transporte y tanto que tengo que mandar de remesa a mis familiares. Si llegase a presentarse alguna contingencia, por muy pequeña que sea, o sea, te descalabra. Y el otro es que no, por lo general no tienes esa red de apoyo que tienes en tu país de origen, en donde tú dices, levantas un teléfono y dices, déjame llamar a mi primo, oye, que me puede prestar, me puede echar una mano, o déjame hablarla con la gerente del banco y le digo que me dé un Exactamente. préstamo. Cuando estás en el exterior, prácticamente dependes de ti mismo. Por eso también es importante, mi recomendación, ¿no? Que como extranjero, la persona se una cuanto antes a un colectivo de su país, porque no es tanto para hacer amistades, que está bien, sino es para que vayas haciendo una red propia de contactos que perdiste. Cuando uno emigra, pierde su red de contactos. Gracias a la tecnología, cada vez eso se va acortando más. Pero de todas formas, no tienes la inmediatez. ¿Sabes? Yo he tenido casos de gente que me dice, oye, pero es que mira, se murió mi abuelita y un funeral en Venezuela no baja de 3 o 4 mil dólares. ¿Cómo Sí, hago? O sea, yo no los puedo pagar. Yo no tengo para pagarlo. Y ni hablar de casos que lamentablemente que han ocurrido aquí, de gente que le ha sucedido eso y no tiene una póliza. Entonces, ¿cómo haces una vaca aquí entre quién? Con 3 personas que conoces nada más. O sea, no, olvídate, una son locura. nuevos escenarios te indican que tú tienes que replantearte tu estrategia. Y, Exactamente. y mientras vas formando la estrategia, insisto, yo sé que cuando uno emigra hay mucha información, pero una de las cosas que tienes que ver principalmente es el tema económico. ¿De dónde, si me pasa algo, con quién cuento? ¿A quién llamo? ¿Con quién me apoyo? Para saber de primera mano, bueno, cuento con estos recursos. Y si no tengo, pues entonces me voy a un seguro, me voy a una Seguro. póliza. Aquí hay gente que ha fallecido, lo han pasado por los grupos, yo estoy en varios grupos de WhatsApp de venezolanos y da pena, porque mira, lo consiguieron muerto. El último fue un señor, bueno, no era tan viejo, una persona de 40 y pico de años, trabajadora, que se vino sola a trabajar, no sé qué, y lo consiguieron muerto en la habitación, estaba en una habitación. Y se Wow. enteraron porque, bueno, el casero empezó a ver que no salía, no salía, no salía, y cuando finalmente entró, le había dado un infarto. Y entonces, Wow. ajá, ¿y quién paga el funeral? Porque aquí, en España, por lo menos, el servicio funerario es privado, 100% privado. Aquí la seguridad social, la sanidad es pública, pero el servicio funerario es privado y son 4 o Correcto. 5 mil euros que tienes que pagar. ¿Y quién se hace cargo? El casero, que ni siquiera conoce a ese señor. No, No no. tenía familia aquí. Entonces, a través de una amiga del trabajo, la amiga puso la información en los grupos. Bueno, una cosa de verdad Sí, muy un tanto lamentable. dantesca. Sí. Muy, muy lamentable. Yo a la final perdí la pista, no sé cómo lo terminaron de resolver. En teoría, el consulado del país debe hacerse cargo Así de, es. de estas situaciones, pero bueno, Bueno, hasta ahí no llego. Yo no sé exacto. si eso ocurrió o no ocurrió, pero lo que quiero destacar, más que para asustarlos, es invitarlos a que en su programa migratorio, porque la gente se preocupa por los papeles, es muy importante, por dónde va a llegar, dónde va a estudiar el muchachito, todo eso es importante, pero Ujú.
nada de eso se sustenta sin lo económico, nada. Sacar bien las cuentas, conocer bien cuáles son los gastos que va a tener que afrontar. La llegada a un país implica mucho más dinero de lo que a veces uno se imagina. Y a raíz de eso, a raíz de conseguir que habían como muchas lagunas en la gente que yo conocía, inclusive lo noté cuando fui a Venezuela a despedirme y a cerrar las cosas, que la gente tenía como España en una quimera y me voy, y yo decía, ya va, espera, que tú estás ganando más dinero aquí que lo que puedes ganar allá. Así Ya yo es. me había informado de todo, como de todos los indicadores financieros principales, e iba con una referencia más clara y no desde esa ilusión de que no, 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 voy a ganar más allá. Yo le decía, ojo, piénsalo bien, porque lo que tienes aquí posiblemente no lo vas a poder conseguir allá. Sí. Y no era con el ánimo de desalentarlo, sino de que nos quitáramos ese idealismo que a veces no, alguien nos vende o que nosotros mismos nos creamos y alimentamos y que luego es motivo de muchas frustraciones. Así es. De conflicto porque empiezas a contrariarte y a decir qué hago yo aquí, qué hago yo aquí, y cuando ya estás en el destino, esa actitud es bastante, bastante negativa. Entonces, Sí. a raíz de eso, un poco para cerrar el tema, nosotros tenemos esa amplitud de ofrecer seguros pues, en distintas partes del mundo. Yo los ofrezco aquí principalmente en España, pero además de eso, yo lo que hice fue que también lo apunté y lo convertí en un taller, en una charla informativa que se llama Seguros y Finanzas en Clave Migratoria, para que desde mi enfoque y de una manera muy, muy sencilla, por lo menos tener el ABC de lo que son los aspectos económicos y financieros del sistema, por lo menos del sistema español. Yo no voy a hablar del sistema europeo, porque eso es too much, pero sí del sistema español. Y que pudiese ser un elemento de elección al momento de decidir emigrar. Porque estamos muy cercanos a un sistema económico capitalista parecido al americano. Esa ha sido la tónica de Venezuela. A pesar de que hay crisis y todo, esa es la tónica de Venezuela. Así es. Pero Europa tiene otro sistema. Así es. Y Europa tiene un sistema que ofrece unas grandes ventajas, eso es un concepto, se llama el sistema de bienestar social, en donde el Estado garantiza la seguridad sanitaria, la educación y otros aspectos de protección, por lo menos en las pensiones, una calidad de vida. Pero llevado al ámbito del negocio, de la producción de capital, tiene otras reglas del juego. Exactamente. Completamente diferente a las que nosotros posiblemente apliquemos en Venezuela. Y además todo eso se paga principalmente con recursos tributarios. Entonces, cuando llegas a España y ya estás legal y ya empiezas a negociar cosas, empiezas a ver el impuesto en distintas formas. Nosotros que somos tan emprendedores, y hay muchos que vienen con la idea de emprender, posiblemente no calculen en su estructura de costos el tema impositivo. Y eso ha sido, o puede ser el elemento diferenciador entre que un negocio tenga o no tenga éxito. Así es. He conocido casos lamentables, muy lamentables, de gente con unas ideas fantásticas, con un talento extraordinario, en donde venían de ser empresarios exitosos en Venezuela y cuando montaron el negocio aquí quebraron, perdieron grandes capitales y bueno, y además quedaron lesionados moralmente porque no lograron con éxito su proyecto. Y escuchando esos casos yo decía, pero ¿cuál es el factor, el común denominador aquí? Talento, ¿no? Talento no es
Ubicación del local, no, tampoco, estaba súper bien ubicado. Modelos de negocio, no, lo llevo bien. Bueno, pues lo que conseguí en muchos de esos casos es que era el desconocimiento del sistema. Y bueno, el confiar a hacer las cosas como las hacía en Venezuela, que les fue fantásticamente bien, pero que aquí no es lo mismo. Eh, Eso es importantísimo saberlo. Yo hago mucho énfasis en el tema económico, primero porque, bueno, es mi profesión, y segundo porque puedes estar en el mejor país del mundo, pero si financieramente no te sustenta, estás orillado Así y te es. estás perdiendo de todo lo grandioso que es. Puedes estar, pueden decir Canadá es una maravilla, sí, pero si tú estás a la orilla del sistema, no estás dentro del sistema, te va a parecer que es una tortura, es tu peor noche. Y Así lo es. mismo pasa con España, Estados Unidos, Perú, a donde te vayas, no sé, porque yo he emigrado solamente para España. Pero yo invito a las personas que tienen además una idea de emprender, que se formen un poquito Así es. para, para que evalúen, sopesen si de Sí. verdad eso, eso es lo conveniente. Porque hay mucho mito urbano, mucho mito de se fue a España y le va de maravilla y se compró 2 coches y un piso, y no son realidades, son mitos. Son mitos, o si lo hizo bajo otra figura que no fue el llegar y trabajar en el primer trabajo que conseguiste, etcétera. Entonces me parece genial, ojalá que podamos utilizar esa herramienta tuya maravillosa para llegarle a los nómadas con raíces a través de tu persona, a través de tu experiencia, con esta clave migratoria. Ojalá que lo logremos y invitar a todos los nómadas, tanto los que están por venirse a migrar, porque a pesar de la pandemia, pues muchísima gente todavía tiene su plan Sí. de movilizarse, sin duda alguna. Los que ya están, que aún están comenzando su experiencia migratoria, e inclusive para aquellos que ya tienen tiempo y que tienen tiempo de modificar cosas que sea a beneficio financiero del grupo familiar, sin duda alguna. Así que ojalá que así lo logremos. Ahorita te voy a hacer varias preguntas divertidas, Carolina. Ah, muy bien. Bueno, para ir cerrando un Sí, que nos poco, pusimos muy densas. bueno, siempre, porque este tema es denso y además basado en tu propia experiencia, tu testimonio, siempre el movilizarse a otro país tiene algo de densidad, sin duda alguna, Sí. porque es una experiencia realmente fuerte. No, y hay que tomárselo con seriedad, Así es, bajarle un así poquito es. a nuestra, justamente a nuestro ímpetu muy venezolano de lo hago y como vaya viniendo vamos Eso, viendo, el famoso eso, eslogan. eso es, Yo todo lo desaconsejo para una decisión migratoria, exactamente. porque no es lo mismo resolver en tu país, en donde, insisto, estás en tu salsa, que el como vaya viniendo vamos viendo en otros países. Puede tener unas complicaciones luego que no sean tan favorables. Entonces Así es. hay que pensarlo. Te cuento, ¿has tenido alguna anécdota divertida en tu proceso migratorio recién llegada a España? Que de esas anécdotas que además uno termina contando en la fiesta, que todo el mundo se carcajea. Yo tengo un saco lleno de anécdotas divertidas en todos mis procesos migratorios, que han sido varios. Que te Wow. recuerdes. No, más que anécdotas, sabes que se me viene a la mente, son muchos flashes de momentos de mucha diversión, sobre todo cuando estaba con el grupo, porque, bueno, imagínate, trabajar 12 venezolanos, cada uno, entre mujeres y hombres, cada uno decía cada cosa, y eran momentos a veces muy serios, la mayoría de las veces, porque eran oficinas, formación y tal, pero siempre había alguien que decía una cosa que, bueno, Que yo me moría terminaba. de la risa, yo me moría de la risa. Antes de ese grupo yo inicié con 3 personas, también súper venezolanas, súper divertidas, porque es que son todos tan distintos, pero todos tienen un humor que,
que yo lloraba de la risa siempre. Yo me iba a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, pues yo sabía que tenía la diversión garantizada. Y bueno, se me pasaban las horas y horas y horas y la pasábamos tan bien. No sé, es lo único que se me ocurre, sí, Vale, tengo como vale. unas Como, imágenes. como ese aspecto de humor constante que había en esa situación. Un plato español que te encante, que te chifle. Diría que los garbanzos, los garbanzos de mi mamá. Claro, porque además tu madre es de origen español, nació en España, entonces... Casa siempre se ha comido muy español por mi abuela. Exactamente, exactamente. Entonces, los Una garbanzos de mi canción, mamá. sí, una canción española, si la sabes, si tienes alguna canción o algún libro o algo cultural de España que te guste, que digas, ay, a mí siempre me ha gustado esto. Por ejemplo, a mí siempre me ha encantado el flamenco. Y siempre me disfrazaron de flamenca de Ay, chiquita, qué entonces le bella. tengo ese aprecio natural al flamenco. Bueno, a mí me gusta, no sé, es que me gusta todo. Puede ser una canción moderna, inclusive, no tiene que ser una cosa de la historia pasada, viejísima, algo que te conecta con España, algo cultural que te conecta con España. Algo cultural que me conecta con España. Además de la gastronomía, porque como te decía, mi casa, mi abuela cocinó siempre muy al estilo español, excepto paella, pues muchos granos, porque además ella era canaria. Eh, no sé, es que todo me parece tan común, tan muy parecido a nosotros. Me gusta también el flamenco, no soy de ir a muchos tablados, pero las veces que los he visto los he apreciado muchísimo. Pero sabes también que ocurre que valoro mucho la cultura catalana, que es muy particular, porque bueno, por su historia ellos tienen un legado cultural y lingüístico distinto. Así es. Y entonces Cataluña es como un poco distinta a España, ¿no? Y tiene cosas muy, muy, muy interesantes, que bien entendidas tienen un valor histórico que cada vez aprecio más. Eh, eh, Toda su estética, toda la parte arquitectónica, inclusive, bueno, sus propias costumbres de comida, de baile. A mí me llama mucho la atención. Yo no te voy a decir que es que me enganchan, pero cada vez le consigo como más atractivo, Te va porque conectando sí, te va sí, conectando. claro, y además me hace sensibilizarme con una sociedad que, bueno, que está, tiene muy presente que le reivindiquen su historia, su memoria histórica. Yo al principio decía, ay, pero más separación. Y ojo, no estoy ni tomando ni a favor ni en Partido. contra de sus temas políticos, pero justamente como yo llegué cuando el tema político estaba álgido, y habían hecho una declaración unilateral de independencia y todo lo demás. Yo decía, ay, Dios mío, lo más de lo mismo que Venezuela, pero luego, pasado ese alboroto, empecé bueno, viviendo aquí, a visitar lugares y a escuchar, a escuchar, a escuchar a los de un lado, a los de otro, y bueno, validar que sí, que tienen un legado y una memoria histórica que no es necesariamente igual a la de la España de Castilla, Correcto. y que también tienen sus cosas muy, muy interesantes, inclusive aspectos tan poco revelados como el origen de su ¿cómo se llama? Religión. Eh, sí, muy, muy Interesante. interesante, muy interesante, porque empieza a darle sentido también a algunas actitudes, a algunas conductas, que tú dices, pero verdad, por eso esta gente es algo diferente. Ojo, que también lo pueden decir los vascos, o lo pueden decir los gallegos, porque España al fin y al cabo es una mancomunidad de territorios, cada uno tenía
su propia historia y luego a raíz de la conquista Isabel la Católica pues empezó a reunir territorio. Pero como yo estoy en Barcelona, pues me ha tocado Sí es. o he querido involucrarme con la historia de aquí y es ¿Un plato muy... catalán que te guste? ¿Un plato Me, catalán? me gusta mucho la... Ay, yo iba a decir la escudella, pero no es la escudella, se llama la escalivada. Me encanta la escalivada. Y los calzots, que es algo riquísimo que se come aquí en temporada de febrero o por ahí, que son los ajoporros asados a la parrilla, a la brasa, pero entonces le ponen, lo mojas en una salsa, que es la salsa de calzot, que bueno, que es una salsa de estas especiales, secretas, la Sí. receta de la nona, y te los vas comiendo y después esa es la entrada, después viene carne, que por lo general es carne de cordero, y después el postre es crema catalana con naranja. Es una cosa muy típica de aquí. Te llenas de pista, de brasa, te ponen un babero, unos guantes, pero me encanta. Y la ¿Y escalivada. el lugar que más te gusta de Barcelona? El Corserola es la montaña, es mi Ávila. Me Vale, encanta, me estupendo, encanta. Barcelona estupendo. tiene sitios muy, muy bonitos, pero yo tengo una relación y un apego con el Corserola porque es lo más, es mi Ávila. Yo subo como cuando subía al Ávila, Sabasnieve, y ves toda la ciudad, y tiene una vegetación preciosa y es tan grande como el Ávila. Puedes hacer una excursión, un recorrido de un día entero y llegar a sitios insospechados. Además que tiene dos caras, da hacia el perfil que da hacia la ciudad y el perfil que da hacia el Vallés. Entonces es muy bonito. A mí, mi sitio favorito. O sea que definitivamente eres una nómada ya con raíces, porque todas Sí, estas cosas te hacen justamente conectarte con ese sitio, sea en donde sea que estés. Y esa es sí, una de las razones de por qué nos llamamos nómadas con raíces, porque hasta en el lugar más recóndito hay algo que te conecta. Una sí. música, un plato, un olor, un color, una geografía que te conecta con aquello que eres, que es parte de ti definitivamente. Sí, Carolina, sí, algo sí. que quieras, algún consejo o alguna cosa que le quieras decir a todos los nómadas con raíces que nos están viendo, eh, puede ser un consejo, puede ser algo, o unas palabras de aliento, para que, bueno, para que tengan su proceso maravilloso, invitarlos a que investiguen, a que observen. No sé, te dejo el espacio para ya irnos despidiendo, a ver si quieres decirles algo. Bueno, consejo como tal, no me veo con el nivel para darlo, pero lo que a mí me sirvió Vale. es tomar control y las riendas y empoderarse en el proceso migratorio. Distintamente de las circunstancias, hay gente que ha tenido que ir del país perseguido o, bueno, o amenazado, y es verdad que eso sobrepasa a cualquiera, pero inclusive hasta en esas circunstancias tan críticas, uno puede todavía mantener el poder sobre la decisión y tomar acciones y elegir acciones correctas para que se haga más fácil. Si uno hace una buena base de partida, el aterrizaje siempre va a ser mejor. Y eso no implica que te vas a saltar pasos. El proceso migratorio está bastante estudiado y está segmentado en fases, pero no todas las fases tienes que vivirla desde el trauma, desde el drama, desde el dolor y desde el conflicto. Si te haces una buena base migratoria, eh, las fases las vas a ir viviendo, las vas a ir superando y te vas a ir asentando más rápido. Es lo que yo creo. Cuando yo estuve en Venezuela, cerrando las cosas que podía cerrar, no todo lo puedes cerrar, también aproveché para trabajarme eso. Y bueno, tuve dos terapeutas fantásticas, amigas mías, consteladoras familiares, que hoy en día llevan procesos de constelación familiar de cara a favorecer un proceso migratorio. Y me dieron mucha luz
y mucha paz, porque eso de que yo me sentía como que, uy, soy una mal hija, me voy del país que me ha dado todo. Y no, no necesariamente es así. Los caminos de la vida son como son. Y uno tiene es que entregarse a ellos con la mejor voluntad. Y si quieres honrar a tu país, entonces hacerlo lo mejor posible al sitio donde vayas. Esa es la mejor honra al país. La mejor honra al país a veces la tenemos confundida, que voy a comer arepa todos los días y voy a llevar a vender a Venezuela. Eso no está mal, ojo, esos son símbolos. Pero a la final, el país siempre lo llevas en el corazón y la mejor forma que tú tienes de honrar a tu país, a tus ancestros y a toda esa historia que tienes, sea que vuelvas o sea que no vuelvas, porque a la final uno no lo sabe. Yes. Dejando, haciendo lo mejor que puedas tú en el nuevo entorno. Tú siendo el mejor ciudadano posible, el mejor empleado posible, el mejor padre posible, que el entorno te permita, ojo. Para mí eso fue revelador, porque te quita un peso de, como una culpa de decir, wow, me estoy yendo o me estoy yendo peleada. Hay mucha gente que ha salido peleada como con el país, por la situación política, bueno, por todo, cómo le ha cambiado la vida. Y resulta ser que el país trasciende todo eso. El país está Yes. ahí, siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Y de repente, si no nos recibe a nosotros, recibirá a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Mira los casos de la migración europea que llegó a Venezuela y que hoy en día posiblemente el que se fue no regresó o murió, o caso de mi abuela, bueno, no vino más nunca, pero vinimos los nietos. O sea, las historias pasan y los países y la energía del país continúa, por lo cual yo, a mí me dio resultado, o me está dando resultado, ojo, que todavía esto tiene continuación, pero poder trabajarse el proceso migratorio, no tenemos por qué hacerlo solo. Si nos podemos dar la posibilidad de tener compañía terapéutica, no está mal. Hoy en día, además con toda la tecnología, hay mucha información gratis, no hay la excusa ni de la distancia ni del dinero, hay mucha información gratis en las redes de muy buena calidad que nos puede orientar emocionalmente para tomar las mejores decisiones, bueno, y apostar a que ese cambio no solo es para huir de una situación, es para abrirnos a cosas nuevas, abrirnos, a aprender, a aportar, también venir con esa disposición, bueno, ¿qué puedo yo aportar aquí? ¿Qué de mis talentos y de mis recursos puede ser útil para esta comunidad que me está acogiendo? Y esos son cambios de paradigma, cambios de perspectiva, que, bueno, a veces no somos dados a cambiar así de manera tan espontánea, hay que forzarlo un poco y si te cuesta, porque además vas sobrepasado por, como decía, por papeles, por trámite, por dinero, por mudanza, entonces buscar apoyos como ustedes, por ejemplo, Nómadas Sin Raíces, que hacen todo un trabajo informativo y así como ustedes hay otras páginas y otras asociaciones que están prestas para facilitar esa ayuda, esa asesoría que la persona necesita. Más que buscarse, no sé, en los chats de las redes sociales, que no está mal, pero a veces están un poco contaminados de las experiencias personales, y entonces el que le fue mal cuenta su historia como algo veraz y el que le fue bien cuenta otra historia, entonces la persona lejos de tener un guión claro está confundida o está ilusionada, es buscar vocerías más probas bueno, empezar a tejer una, una estrategia
de migración. A mí me llama mucho la atención, sobre todo ese desconocimiento o por lo menos confianza en el tema monetario. ¿Por qué? Porque en Venezuela el dinero fluye de una manera más rápida. Y a veces la gente se viene y mira, no, yo me traje, bueno, no voy a decir ninguna cifra en particular, pero, y tú dices, Dios mío, pero eso no le alcanza ni, y Nada. claro, empiezan luego los problemas, porque confías en que te va a ayudar el que te está recibiendo en la casa y resulta ser que el que te está recibiendo en la casa vive con los gastos justos, o confías en que vas a conseguir trabajo rápido y resulta ser que no es tan rápido, o que los papeles los pagas por debajo de cuerda y aquí eso no se hace. Y entonces, claro, todas esas son escollos que te puedes ahorrar. Mucho de lo que de lo que son con situaciones conflictivas, te las puedes ahorrar con una buena asesoría, con una buena, un buen presupuesto, un presupuesto mucho más adecuado a la realidad, con fuentes de información que estén validadas, que sean veraces. Y como les digo, eso se puede hacer, eso no se puede, procuren no hacerlo en el país, ya en cuando estén en el país de llegada, háganlo desde Venezuela o desde el sitio donde se encuentren y tengan proyectos de emigrar, porque todo eso es tiempo que va a ser capitalizado a favor una vez que lleguen al destino. Es lo que yo puedo decir y la gente que lo ha hecho así, los casos que yo he visto que son exitosos migratoriamente hablando, han llevado más o menos esa misma ruta. Se educaron, se preocuparon. Si son un grupo, entonces cada uno asumió un rol. Mira, yo me encargo de todo lo que es papeles. Mire, yo me encargo, entonces repartían las tareas para no chocarse o perder tiempo todos en lo mismo, y trabajaban como un equipo, como una organización. Y créeme que lo llevaron mucho mejor que otros que vinieron, eh, mira, confiando en algo que le dijeron, pero además tan débil que yo decía, Dios mío, ¿cómo alguien no les asesoró antes? ¿Cómo alguien no los puso en alerta de que las cosas son así? No, es que yo me vine, pero una amiga me dijo que me viniera y bueno, que aquí había trabajo, pero así, así, Sí, sí, así, sí. Y sin así. nada, ¿eh? Sin nada. Sin nada, sin nada. Y claro, después que estás aquí, te das cuenta de que esa oferta no era tal o que tenía sus limitaciones. Así es, así Como yo es. lo escribo en el proyecto migratorio, oye, es que el que te recibe no tiene por qué hacerse cargo de ti, ni acompañarte a hacer todos los trámites, o sea, demasiado puede haciendo recibirte, porque eso implica una modificación en su rutina y en su estructura de gastos. Vuelvo otra vez Exacto. con el tema de los gastos. La gente llega a veces y desconoce lo que es el gasto familiar y entonces prende la luz todo el día, aquí la luz es costosísima, se baña 3 veces al día, el agua es sumamente costosa, ve televisión hasta altas horas de la noche y no se da cuenta de que los caseros que lo recibieron tienen que trabajar al día siguiente. O sea, hay toda una cantidad de detalles que si se desconoce, Puede ser atentan, catastrófico, puede ser atentan, catastrófico. atentan contra tu experiencia migratoria. Así Entonces es. después empiezas a contar cosas terribles, es que me echaron de la casa, es que no me quieren recibir, es que me limitaron, no sé, el acceso a internet, y tú dices, oye, Sí. pero preguntaste cuánto cuesta tu estancia ahí. O sea, no todos son tan malos, no todas las historias son es que yo soy la víctima y el otro es el que me No, está causando un prejuicio. No, no, no. Es que hay que ponerse en los zapatos de otros. Pero yo parto de la base de que mucho es desinformación. No hay tal cosa como, ay, 100% maldad. No, 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 es que vienen desinformados. Y de repente el que lo está cogiendo tampoco le está poniendo las cosas claras y diciéndole, oye, yo te acojo por tantos días a tal precio, o no te voy a cobrar por tantos días. O sea, hay que hablar claro, así porque es.
tienes a esa persona aquí que se siente invitada tuya y tú después te lo quieres quitar de encima o no te puedes comprometer a acompañarlo y a mantenerlo, oye, la otra persona también se dio toda su comodidad, su confort o su vida en Venezuela por lo que tú le dijiste. Entonces es un tema de desconocimiento o de falta de comunicación que a quién le corresponde. Yo siempre busco la identificar, bueno, cuál es mi rol. Si soy yo la que va a emigrar, me corresponde a mí Es preguntar. correcto, es correcto. Eso es importante, saber que no podemos lanzarle al otro la pelota, es que tú me invitaste y tú, no, 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 si No, yo soy la que va a inmigrar, si yo soy la que está buscando trabajo, si yo soy la que está llegando a una sociedad, es a mí a quien me toca adaptarme. Y es a mí a quien me toca hacer un esfuerzo de escuchar, de preguntar, de indagar, de aportar. ¿Por qué? Porque yo soy la que está llegando nueva. Eso pareciera una obviedad, pero no siempre lo es. Y es así es. simplemente un recordatorio de que tomando en cuenta algunos elementos, definitivamente la experiencia migratoria, más allá de los pasos que ya tiene, pueda ser llevadera, pueda ser Exactamente. constructiva. Sí, que Es, sea una experiencia edificadora, que sea una experiencia que traiga bienestar, así haya momentos duros, pero que en el camino sea no, de bienestar, no terminar en una experiencia terrible que inclusive pueda atentar contra tu vida, porque puedes hasta ponerte en peligro en situaciones. Definitivamente muy sabias palabras, pero muy sabias palabras, es parte de las funciones. Eh, Creo que además nos ha pasado, sobre todo a los venezolanos, es porque somos muy jóvenes también migrando. Entonces, estamos saliendo de una situación sin la preparación. Si no estamos saliendo de una situación porque la necesidad es imperante, entonces no nos tomamos la tarea de planificarlo y creo que es de cada quien. Creo que cada quien tiene la responsabilidad de planificar un poco, y si no lo sé hacer, buscar a expertos, que los hay, que me permitan, que me ayudan a planificar un buen plan de viaje. Y ese plan de viaje no solamente es montarse un avión, sino decir que inclusive qué ciudad voy a ir, porque además pasa muchísimo. Me mudé a Barcelona y resulta que era muy grande la ciudad, no me gustó, quiero irme a una cosa más pequeña porque es lo que estoy acostumbrado. O a la inversa, me fui a una ciudad porque vivía mi tía, esta ciudad es muy chiquita, no hay suficiente trabajo, necesito irme a las grandes ciudades. Entonces son procesos secundarios y terciarios de migración, para bien o para mal. Pues así es. para eso está la digitalización que aporta muchísimo. Imagínense lo que fue emigrar hace 50 años, en donde tenías que confiar sí o sí en lo que te dijera. O Sigue, como mi sigue. hermana que emigró hace 17 años y en Venezuela había bastante tecnología, pero en España no estaba tan avanzado. Así Y es. tenías que conseguir lo que te tuvieras que conseguir, además con muy pocos venezolanos en ese momento Así es. alrededor. Entonces, aprovechemos las cosas positivas. Hay bastantes colectivos venezolanos dispersos, yo creo que por el mundo. Y hay bastante organización del colectivo en las ciudades extranjeras. Hablo por España, pero lo he notado en casi todos los países. Hay grupos en Alemania, en Noruega, que están haciendo una labor además ad honorem, porque nadie les paga esto. Es simplemente poniendo a disposición información de interés Así es. para el que prefiera, que se venga a inmigrar. Entonces yo les recomendaría que se tomaran un tiempito y leyeran de esas fuentes que son bastante confiables y preguntaran, mira, mi caso es este, ¿puedo, no puedo, si puedo? ¿Cómo está la cosa ahora? Hoy en día, sobre todo estamos haciendo esta entrevista en plena pandemia, segunda ola y medio confinados, por lo menos por parte de Barcelona, preguntar, porque la situación ha cambiado y de repente lo que tú tenías
de idea de esa ciudad idílica que visitaste en vacaciones, porque además todos tenemos una ciudad de esas preferidas cuando fuimos de vacaciones. Hoy en día no es así. Si alguien me pregunta, ¿me puedo ir para Barcelona? Lo primero que le voy a decir es, ojo, porque aquí las fuentes de trabajo están muy, muy afectadas. Así es. Aquí Barcelona vivió hasta el momento de la pandemia de un turismo boyante que no llegó y posiblemente no llegue en un año y medio. Y hasta los de aquí, que son de aquí, están guindando con el tema laboral. Entonces, Así es. son situaciones que hay que actualizar Así es. porque el mundo cambió. Y sí es verdad que España te da algunos privilegios para que vengas y tengas los papeles más rápido. Puedes tener papeles, pero si no tienes trabajo o Nada. no tienes fuentes Sí, de ingreso, sí, sí, eh, estamos de acuerdo. hay gente que sobre todo colectivo venezolano, que se insertó en cadenas como los Ryder, Globo, Uber, etcétera, etcétera, pero que justo al estar la gente confinada y la restauración parada ya no Baja. ofrece los mismos volúmenes y oportunidades de producción que ofrecía antes. Entonces, es actualizarnos, es actualizar. Yo siempre he leído la prensa, antes cuando era en papel, bueno, papel, pero luego me ha quedado la costumbre de leerla digital. Lean la prensa. Esa es la forma más rápida y nadie te va a caer a coba. Lo que dicen en la prensa es lo que está pasando en tu ciudad. Si te vas a ir a Madrid, lee El País. Si vienes a Barcelona, lee La Vanguardia. Si vas a Miami, lee el Miami Herald. Porque ahí está. Eso no es turismo. Eso es lo que está pasando realmente. Sí, Y si vas para Caracas, lee el Universal, el Nacional. O sea, nadie te va a engañar ahí. Esa información es la que es. Y es la sí. dinámica de la ciudad. Y la verdad También, que, y más allá de la prensa, hay una cantidad de información en Internet. Uno pone en cualquiera de los buscadores, quiero saber cómo se vive en Tucuciapón, y eso sí, te aparece un blog, un review, el mejor restaurante, el premio sí. que ganaron hace 20 años, lo que sea. Esa información está allí en la Internet, en cualquiera de los buscadores que existen, y ahí está, y es fácil leerla, y, es una invitación definitivamente a que la gente se tiene que investigar, ¿no? Hay que Eh, leer un poquito. Hay que sí, leer un poquito y hay que seguir en las redes sociales al entorno de la ciudad donde quieres ir o al país donde quieres ir para que no llegues tan de paracaídas, ¿me entiendes? Y así es. puedas, insisto, reajustar si es necesario desde antes de salir cualquier decisión. Oye, es que yo me iba para Barcelona, pero ahora estoy leyendo que es Valencia la que está ofreciendo puestos de trabajo. Bueno, entonces antes de llegar e instalarme y hacer un gasto y no sé qué, tomo la decisión desde antes. Y créeme que todo lo que te ahorres en tiempo de aprendizaje, en el confort y en la protección de tu país de origen, va a valer el triple cuando estás en el exterior. Así El es. triple. Bueno, excelentes palabras, Carolina. A mí no me queda sino agradecerte, bueno, tu historia, tu testimonio, pero más que sabia, además, creo que va a nutrir a muchísima gente que va a disfrutar de esta tertulia, sin duda alguna. Les recuerdo que le den me gustar a esta tertulia grabada, seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto, Nómadas con Raíces. Estamos en casi todas ellas, hasta en LinkedIn. Qué bueno. Así que bueno, y la próxima vez, ojalá que tengamos la oportunidad, más allá de las cosas que están sucediendo en el mundo, de tomarnos juntos un té, un café, darnos un abrazo solidario, y bueno, agradecerte muchísimo tu espacio, tu tiempo y tu testimonio de vida. Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. No desmayen porque yo creo que ahora más que nunca hay que llevar información veraz, concreta, coloquial a todo el que está buscando una orientación. Y sí, las redes están llenas de textos, pero hay que saber discernir para elegir la información que en ese momento sea, primero, que no sea una fake news
y segundo, que esté basada en una experiencia real, porque así vamos todos aprendiendo. Así aprendí yo también. Así aprendí yo. Pero muchísimas gracias, Carolina. Que estés muy bien. Gracias, feliz día, adiós. Adiós.